Queridos hermanos israelitas del Perú y el mundo, les saludamos desde Perú, desde la iglesia de Puente Piedra. Estamos exponiendo el tema ¿a dónde va el espíritu de los muertos? Es un tema que se ha venido tocando en las redes sociales y nuestro deseo, hermanos, es aclarar conforme a la enseñanza de nuestro maestro. Hemos escuchado primeramente a nuestro hermano José, que nos explica acerca de que los espíritus se van a los cuatro vientos. También hemos escuchado a nuestro hermano Cirilo, que va a llegar el tiempo en que estos espíritus que están guardados en los cuatro vientos van a escuchar la voz de Dios, es decir, a través del Hijo del Hombre, para que se levanten nuevamente y cuando se resuciten, ya ellos recién van a ser juzgados, recién van a ir, como se dice, los buenos van a ir a la tierra prometida y los malos van a ser condenados a lo que es el agua de fuego. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Lo que aquí queremos saber, hermanos, es que el espíritu, cuando se va a los cuatro vientos, no, como explica nuestro maestro, y que van a ser juzgados en el día del juicio final para recibir la sentencia y luego irse a los lugares correspondientes. Hay una parábola que nosotros encontramos como una enseñanza, una analogía, es decir, nuestro Señor Jesucristo tenía como enseñanza analogías, eran figuraciones, eran parábolas, para que el hombre sea enseñado, instruido. Pero la verdad, lo decía a sus discípulos. Vamos a hacer un repaso acerca de lo que dice el libro de Lucas, capítulo 16, al verso 19 al 24. Entonces dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Es decir, este hombre gozaba de los placeres de la vida. Y había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas. Él representaba al hombre pobre. Y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Ahora, cuando murió el mendigo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Este texto es interpretado por uno de nuestros hermanos que la vez pasada había solicitado una opinión y le dije que no hay que hacer interpretación porque este tema lo interpreta el maestro de una manera que hay que escucharlo, y le aconsejé que escuche los audios. Pero bien, tal vez lo escuchó, tal vez no lo escuchó, pero lo ideal, hermanos, es hacerle saber a todos los israelitas, porque nosotros tenemos un maestro y un intérprete
de las Escrituras. A veces no podemos apresurarnos a hacer interpretación. Ahora dice, y en el infierno alzó sus ojos estando en los tormentos, el hombre rico, y vio a Abraham de lejos, al hombre pobre, a Lázaro, en su seno, dice, en el seno de Abraham. Entonces, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Es decir, estaba sufriendo en el infierno. Algunos confunden la palabra infierno como que es un castigo con fuego, otros dicen que es las partes profundas de la tierra, y eso vamos a analizarlo. Entonces le dijo a Abraham, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en esta vida y Lázaro también los males. Ahora él es consolado aquí y tú atormentado. Entonces, para entender este lugar de tormento en llamas, que es como un castigo, previamente vamos a entender que la palabra Seol o Sheol es en hebreo, en el Antiguo Testamento. Es un lugar de oscuridad al que van los muertos, ¿ya? Y cuando los griegos en la biblioteca de Alejandría quisieron tener el Tanaj dentro de su biblioteca, lo tradujeron en griego, y en griego la palabra Sheol, en el Nuevo Testamento más que todo, en estos tiempos, ya en la traducción que hizo Jerónimo de Estridón, ya puso en vez de Sheol para el Nuevo Testamento Hades, que es de la traducción griega al latín. Ahora, en la mitología griega, Hades alude al inframundo, es decir, a un dios que es del inframundo, Hades, ¿ya? Y es referente al inframundo, el lugar de lugares bajos. Entonces, este término dentro de la mitología griega. Este término Hades en la teología ya cristiana, es decir, de hoy en día, en el Nuevo Testamento, ya la palabra infierno muchas veces lo traducen como lo que debían poner Sheol, lo ponen infierno. Entonces ahí ha sufrido una variación que confunde, porque Seol, como hemos visto, es un lugar donde van los muertos. Los muertos van a ser enterrados, y ese lugar donde van los muertos ya se le denomina Sheol. Ahora, los griegos, cuando han traducido ya la Biblia en el Nuevo Testamento, lo han puesto Hades. Y cuando Jerónimo de Estridón comenzó a hacer en la transcripción en latín, ya lo puso infierno. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que se ha quedado como infierno y no como Hades ni como Sheol. Entonces ahí ese término hay una confusión, porque cuando dice que está sufriendo en las llamas, alude al lago de fuego. Bien, ahora vamos a escuchar lo que un rabino
nos habla acerca de el término infierno. En este video les voy a explicar por qué en el judaísmo no creemos en el infierno. Yo sé que esta es una frase un poco impactante, incluso para personas dentro del mismo judaísmo puede sonar extraño, como así que en el judaísmo no creen en el infierno. Y les voy a aclarar porque en el judaísmo nosotros tenemos un concepto distinto en el que sí creemos, que es el Geinom. En el judaísmo consideramos que hay un concepto, una idea, un lugar, pues, que se llama el Geinom, ¿sí? Y este lugar está muy detallado en las fuentes judías, está desde la Mishnah, el Talmud, los Midrashim, la Kabbalah. Se describe el Geinom en sus detalles de detalles. O sea, es un tema muy tocado que se conoce en el judaísmo y es el Geinom. Pero el Geinom no es el infierno. El infierno es un concepto ajeno al judaísmo. Escribe Alexander: ¿por qué hay rabinos que creen en el infierno y otros no? Gracias de antemano por su respuesta. Así me escribe Alexander. Y la respuesta es que todos los rabinos creen en el infierno. No hay ninguno, si no, no sería rabino. Un rabino tiene que haber estudiado el Talmud. Y en el Talmud habla del infierno. Tiene que haber estudiado la Mishnah, y la Mishnah habla del infierno. Por ejemplo, en el Tratado de Pirkei Avot está escrito explícitamente el infierno. O sea que no existe un rabino que no crea en el infierno, si no, no es rabino. ¿Qué es el infierno? El infierno es lo que se conoce como purgatorio. Hace un tiempo me pidieron que haga un video sobre el Gehinnom, mal traducido infierno. Como es un tema que a mí no me gusta, lo fui dilatando en el tiempo. Y esto lo he visto en otros, también, digamos, páginas de judíos. Hay una página, Osher Shalom se llama, que él también menciona esto, de que a él le preguntaron en esta página, Osher Shalom, que si los judíos creen en el infierno o no. Y él responde que este es un problema digamos, de conceptualización, porque lo que las personas entienden por infierno no es lo mismo a lo que el judaísmo describimos por Geinom, ¿sí? Que este es exactamente mi punto. Bien, hemos escuchado de modo extrapolado algunos comentarios en este caso de 3 rabinos. Tienen posiciones distintas, 2 de ellos coinciden, uno no, pero todo lo que hablan es que dicen que la palabra infierno tiene un concepto distinto, ¿ya? Y que la palabra infierno, lo que se es traducido en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento es Geinom, es decir, un lugar que normalmente en las afueras de Jerusalén había donde quemaban todos los desechos y siempre paraba ardiendo en llamas. Entonces ellos tienen un concepto muy diferente que los cristianos, pero ellos creen en el infierno como un periodo donde las almas van a pagar por un periodo determinado y no de un modo indeterminado, que sea eterno. Ahora, nosotros al escuchar que estos son significados que aparentemente son iguales en diferentes lenguas, en realidad el que lo lee en este tiempo y no analiza las raíces de las traducciones, entonces va a tener un problema de entendimiento, no va a discernir bien. Pero lo que hacemos nosotros aquí es tratar de hacer ver la diferencia a dónde van los espíritus. Entonces, en realidad, el espíritu de Lázaro se habrá ido al seno de Abraham y el otro, el rico, estará testigo de tormento en llamas. Como nosotros sabemos que eso todavía no se cumple, porque todavía tiene que realizarse el juicio de Dios para recibir el castigo. Entonces lo que estamos nosotros contrastando es que cuando Jesús enseñaba en parábolas era una figuración, ¿no? Proyectando lo que va a suceder,
no es que era real, sino era una enseñanza. Ahora, nosotros, como hemos escuchado en el audio anterior que nuestro hermano Cirilo nos ha hablado, en Daniel 12:2, San Juan 5:28 y 25, que nos dice que los muertos tienen que despertarse ya, unos para vida eterna y otros para vergüenza. Es decir, es tiempo futuro. ¿Ve? Ahora, en el libro de San Juan 5:28, nuestro Señor Jesucristo mismo declara que tiene que venir primero la resurrección de los muertos al oír la voz del Hijo de Dios. Y el Maestro aclara que en este tiempo el Hijo de Dios es Israel como hijo postero. Es decir, Él es el Hijo del Hombre, ¿ya?, que va a llamar de los cuatro vientos. Claro, esto puede parecer una ficción para los que no son israelitas, pero nosotros que conocemos mediante el Espíritu Santo, ¿cómo es que podemos entender esta profecía del Hijo del Hombre que ya se ha dado en el programa, en estos temas que es necesario que todos escuchemos? ¿Ya? Es que Él tiene que hacer la ejecución del tribunal de Cristo en este tiempo cuando resuciten los muertos. Entonces, después del tribunal, de ahí recién viene el juzgamiento y la sentencia. Por lo tanto, podemos decir que no están aún ni en el seno de Abraham, ni en el tormento en llamas. Eso, hermanos, viendo, ¿no?, a la luz de los audios del Maestro. Ahora, nosotros podemos decir, pero no, eso no es así. Por eso les decimos, hermanos, nosotros nos basamos al que fue instruido por el Espíritu Santo, es decir, a un maestro, como israelitas que somos, ¿no? Ahora, el Maestro declara en este siguiente audio, número 172, que todavía nadie es castigado, es decir, nadie está en el tormento, en llamas, de las llamas, ni nadie está en el seno de Abraham, como algunos suponen que está en el paraíso o en el cielo. Escuchemos este siguiente audio. No están todavía castigado nadie. Daniel 12:2. Todos los antiguos que han muerto desde el tiempo de Caín van a levantarse de los muertos. Entonces, para juicio final, entonces van a ser juzgados todos como vivos y los muertos que han resucitado. Entonces, de los que han muerto también van a salvarse los que creen, no hay poco. Y mayormente van a morir también de los que recién van a ser condenados, porque hasta ahorita todavía no están condenados, solamente están descansando. Están descansando nomás, escuchen, están descansando nomás, o están, en otra parte se están durmiendo. Entonces no están todavía castigados, nada. Ahora recién en este juicio final, va a ser castigado todo. Y como los antiguos que han hecho bien, también van a recibir su promesa, recién ellos también, juntamente con nosotros. Sí. Y los muertos, y los antiguos que han despertado desde el tiempo de Caín, toda la gente, dentro de ellos, muy pocos van a salvarse también, los que creen. Y los que no creen mayormente también van a ser condenados, los que van a ser levantados de los muertos. Nosotros no van a creer, así como de vivos. Ahora no estamos, acaso estamos todo el mundo, estamos aquí reunidos. Es cierto, sí van a reunirse cuando comienza ya el ajuste, ahí es donde van a correr. Bien, queridos hermanos, como estamos viendo o estamos escuchando, nadie está ahorita siendo
castigado. No, es decir, no están sufriendo en las llamas, no están en el seno de Abraham, porque eso tiene que suceder después del juicio final. Aclara el maestro, después del juicio final. Tienen que resucitar los vivos y los muertos, ¿no? Entonces, como todavía no han resucitado, entonces pues hermanos, no están todavía nadie siendo castigado. Nosotros hemos visto un vídeo de nuestro hermano Guido, donde dice que los espíritus de los buenos y de los malos ya son llevados por unos ángeles, ¿no? Y quisiéramos discernir esto para contrastar con la enseñanza del maestro. Escuchemos lo que dice nuestro hermano Guido Vidal. O sea que, hermano mío, aquí vamos a entender en esta ampliación. Miren, hermanos míos. Cuando uno muere, es que el espíritu de que Dios nos dio no es de nosotros. Hay que entender. El espíritu personal que Dios nos regaló por un tiempo determinado para transitar en la tierra, no era de nosotros. Por lo tanto, pertenece a Dios y Dios inmediatamente agarra y coge, atrapa a ese espíritu. Para eso son ángeles destinados. Cuando uno muere, inmediatamente los ángeles atrapan al espíritu. No sé si encadenarán, posiblemente encadenarán, o simplemente a los nuevos los lleva custodiado a un lugar para hacer escapar del diablo. Amén, hermanos míos. Sus espíritus valen mucho como oro para Dios. Y se lo lleva, ese espíritu del bueno se lo lleva a un lugar. En palabras suaves le voy a hacer entender en esta parte. Entonces los ángeles se lo llevan al espíritu bueno, que obedeció a Dios, a un lugar. Ese lugar se llama seno de Abraham. Ya. Pongamos pausa. Seno de Abraham, todavía no sabemos qué es seno de Abraham. Ya. Pero mire, entonces, seguramente al espíritu malo, o sea, de un pecador cuando muere, otros ángeles se lo llevan así encadenados. Se lo lleva no arriba, no al seno de Abraham, sino abajo. Y eso vamos a ver bíblicamente. Bien, amados hermanos, haciendo el contraste, una enseñanza de nuestro hermano Guido, que hace supuestos, ¿no? Seguramente, dice, unos ángeles se llevan y al bueno y al malo se lo llevan encadenado, al bueno se lo llevan en custodia, custodiado, y seguramente. Él dice seguramente teniendo una duda, o sea, no dice con seguridad. Entonces, cuando nosotros, hermanos, queremos enseñar a las gentes, no tenemos que enseñar imaginaciones, no tenemos que enseñar supuestos. Tenemos que enseñar no solamente porque la Biblia dice, sino analizar, en este caso como hemos analizado las variantes o de las traducciones de dicha palabra, ¿no? Tiene diferentes significados, diferentes conceptos. En este caso, la palabra Seol, ¿no? Que es en hebreo, diferente es en griego, que lo dicen Hades, y en latín que le dicen infernus, de donde deriva la palabra infierno. Entonces, si no sabemos los conceptos y no sabemos las variantes textuales, y luego no examinamos la lógica o la mentalidad que tenían en esos tiempos
las enseñanzas, entonces podemos errar y hacer errar a los demás. Entonces es un poco delicado, hermanos, aventurarnos a hablar cosas que el maestro no haya dicho. El maestro habla otra cosa. Escuchemos el siguiente audio para luego seguir analizando. El audio 283, el espíritu de los profetas sigue con la obra de Dios espiritualmente. Una pregunta. Los espíritus de los antiguos, por ejemplo, el espíritu que estaba en David, en Sansón, realmente están aquí. ¿Quién le ha dicho eso? No, pregunto, señor. No. Están en los 4 vientos como los demás. Está. De los antiguos de los profetas no está ¿No? en el depósito, digamos. ¿No? No. Él sigue con la obra de Dios espiritualmente, sigue. Ellos son como ángeles. Y, por ejemplo, de los apóstoles hay varios que tienen de venir. Uno viene a controlar en la congregación, todos los sábados viene. Todos los sábados, de siempre. Entonces, uno de los apóstoles tiene ese ministerio de venir, controlar quién está escaseando de fe y quién está creciendo. Bien, entonces hacemos una aclaración. Por ejemplo, en este caso, la función de los espíritus, en este caso, el común de las personas que no han servido a Dios, que no han sido inspirados, en este caso los que han sido inspirados son los profetas, los apóstoles, ellos siguen una labor, es decir, siguen con la obra de Dios. Ellos no están en el depósito de los 4 vientos, como hemos recibido en delante de las enseñanzas, en audio también. No están ahí, sino que ellos siguen la obra. No se van al seno de Abraham, no están, como se dice, todavía sentenciados, recibiendo, como dice, gozando del paraíso, nada de esas cosas. Y los malos tampoco están sufriendo en llamas, en el infierno, como supuestamente en la teología cristiana nos hacen entrever cuando se lee el Nuevo Testamento acerca de la palabra infierno y en este pasaje de Lucas. No están sufriendo aún. ¿Por qué? Porque ya hemos entendido, hermanos, que primero tiene que haber resurrección. ¿Para qué es la resurrección? Para la instalación del tribunal de Cristo. Luego de la instalación del tribunal de Cristo son juzgados los vivos y los muertos. Luego de ahí viene ya los buenos a la derecha, los malos a la izquierda, y ahí viene ya recién el castigo. Y eso no ha sucedido. Por eso podemos decir, hermanos, que los espíritus no están en el cielo, no están en el paraíso, tampoco están en el infierno. Están en los 4 vientos. Y eso es lo que podemos concluir, hermanos. Y los espíritus de los profetas siguen la obra. Entonces, aclarado esto, amados hermanos, espero que les sea de provecho, de utilidad, y lo compartan en vuestras iglesias y enseñen como recomendación, tal como el Maestro nos ha enseñado, con sus audios, con las transcripciones de los audios, con la verdad y no las enseñanzas como si fueran supuestos o fábulas. Y gracias al Señor, hermanos, en esta oportunidad que nos ha dado de compartir este tema, y también saludando a nuestros seguidores en el programa Trabajemos con Amor, y gracias que ya en estos días estamos cumpliendo un año más y le agradecemos su audiencia. La paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, amados hermanos y hermanas israelitas. Amén. Amén.